Sporting y del Centro Español de Turismo Responsable. Ahora presentaré un poquito a los ponentes. El tema de esta mañana es justamente la sostenibilidad, dentro de la jornada, la sostenibilidad del destino turístico. En esta mesa de debate vamos a debatir de manera un poquito más expresa lo que es la sostenibilidad y la competitividad, cómo los destinos pueden ser más competitivos gracias a todas las medidas sostenibles que, como aparece en la presentación de Fitur Green, menciona soluciones sencillas a cuestiones importantes. Realmente nosotros vamos a comprobar posiblemente hoy aquí que se trata de una realidad compleja, pero sí es cierto que está montada y basada sobre la suma de muchas soluciones sencillas, y para eso nuestros actores que están hoy aquí nos van a ayudar bastante. Vamos a tener a Ana Braña, que está aquí a mi derecha, que es de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, es gerente de la sociedad, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Gijón Calidad Turística y miembro también del Comité de Calidad de la Facultad de Comercio y Turismo de Gijón. Tendremos a continuación a Arantxa García, que es responsable de desarrollo sostenible dentro de TUI Travel, el departamento de Accommodations and Destinations. Lleva ya 15 años de experiencia en el sector turístico, trabajando también en Hotel Beds y dedicándose sobre todo a las oficinas de destino y contratación de producto hotelero a nivel mundial. Y por último estará con nosotros Luigi Cabrini, que es el director consejero del secretario general en la OMT sobre sostenibilidad, ha ocupado el cargo de representante para Europa y director de desarrollo sostenible, y digamos que don Benjamín Liberov, ministro de Turismo de Uruguay, por causa de en este momento la inauguración de la feria y el protocolo de atención a la familia real, está pendiente de venir, vendrá un poquito más tarde y se incorporará a la mesa cuando sus actividades protocolarias se lo permitan. Ese va a ser un poco el panel que tenemos esta mañana. Luego presentaremos a don Benjamín Liberov y quería comentarles únicamente, como introducción al panel, aparte de agradecer a los organizadores, al Instituto Tecnológico Hotelero y a la OMT, como decía, vamos a abordar un tema complejo. Ayer precisamente me tocó moderar un taller de eventos sostenibles donde también salió que una realidad compleja, como es un evento sostenible, es la suma de muchas pequeñas acciones. Por eso tenemos hoy actores que son tan diversos dentro del mundo turístico, tanto públicos como privados, y vamos a ver desde distintas ópticas cómo se puede abordar en la práctica, cómo se puede enfocar la construcción de la sostenibilidad. No nos cabe duda de que todavía en muchas ocasiones con la sostenibilidad en los destinos lo que estamos es creando marca, pero todavía falta en muchas ocasiones crear contenidos, incluido el turista, incluido ver cuál es su papel, que le demos herramientas al turista, que es lo que más vamos echando de menos, que le demos herramientas a las pequeñas empresas, que le demos herramientas a los pequeños emprendedores, tanto en destinos un poco más consolidados como el país en el que estamos ahora mismo, como en destinos emergentes por todas partes del mundo. A eso es a lo que nos dedicamos algunos de nosotros también, incluido yo mismo, en el de ese desarrollo sostenible de destinos emergentes, y para todo ello pues estamos a la espera de soluciones que nos van a venir, supongo, desde los presentes aquí en esta mesa y también desde el debate posterior, que por eso hemos preferido que sea sin PowerPoint, sin demasiados parafernalias mediáticas, sino que simplemente cada uno de los ponentes nos introduzca cómo se plantea abordar esto para inmediatamente pasar a un debate muy enriquecedor y muy dinámico. Entonces, a partir de este momento, empezamos por Ana Braña, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, pues nada, yo estoy aquí para contar un poco la experiencia de Gijón, que como sabéis es una ciudad pequeña, que en septiembre del año pasado pues, se distinguía con la certificación Biosphere Destination, siendo la segunda ciudad después de Barcelona en trabajar en este sentido, ¿no? Para nosotros, bueno, es un orgullo haberlo conseguido, pero es prestigio, sobre todo. La sostenibilidad está dentro de las líneas estratégicas del Plan de Acción de Turismo de Gijón, un plan que presentábamos en marzo del 2012 y que realizamos pues, consensuado con el sector, y en el que la sostenibilidad para nosotros pues, era un eje clave de competitividad y de diferenciación del destino turístico, ¿no? Fiel a este compromiso y
Y un poco también recogiendo la trayectoria de la ciudad, nosotros, Gijón, desde 1998 está comprometido sobre todo con el medio ambiente a partir de la firma de la Carta de Aalborg, pero también en los últimos años ha sido muy activo en políticas pues, medioambientales y relacionadas con la sostenibilidad, como la adhesión al Pacto Europeo de los Alcaldes, un proyecto global bueno, que aúna 3.000 municipios y Gijón se convertía en la primera y única ciudad de Asturias, ¿no? Es un compromiso de ciudad donde participan todas las áreas municipales y que en términos de sostenibilidad de destino decidimos liderar desde turismo y firmar esa carta de compromiso para conseguir la certificación Biosphere, contando con el apoyo del Instituto de Turismo Responsable y también bueno, en la presentación de la carta de compromiso contábamos con la presencia del presidente de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, Luis Ramallo, que nos ayudó mucho en ese camino, ¿no? Empezamos a trabajar en 2012, a partir de ahí pues, fue un trabajo de ciudad, de realizar una memoria de diagnóstico de sostenibilidad que nos obligó a la realización de un plan de acción de turismo responsable, que es el que tenemos ahora mismo en marcha, y entendiendo la sostenibilidad de una forma global e integradora, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también pues desde el punto de vista de conservación de nuestro patrimonio cultural, desde el punto de vista de nuestro desarrollo económico social y entendiéndolo bueno, pues como una gestión eficiente del destino y maximizando, pues lo dicho, ¿no? Valores endógenos que además nos permiten crear productos turísticos pues, muy diferentes, muy propios de nuestra ciudad, de nuestro territorio, de Asturias, y valores que ahora mismo pues, son demandados, ¿no? Porque la sostenibilidad es una tendencia y queríamos sumarnos a ella. Muchas gracias. Yo, si les parece, dejamos todas las preguntas y cuestiones para el debate posterior y damos entonces paso a Arantxa García, porque creo que así va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil de manejar. Cuando quieras. Gracias. ¿Me oís? Hola, buenos días. Como bien han dicho, yo soy la responsable de desarrollo sostenible de TUI Travel Accommodation and Destinations. Formamos parte del grupo TUI Travel y un poco lo que debatiremos después en el debate es hablar de la competitividad y la sostenibilidad en el turismo. Es algo muy esencial para nosotros, es quizá la pieza clave, y por ello nosotros tenemos una estrategia en materia de desarrollo sostenible que lleva ya entre 15 y 20 años de implementación, es decir, que hace mucho tiempo, como gran empresa dedicada al turismo, hemos identificado la necesidad de aunar la sostenibilidad a nuestro negocio. Nosotros basamos la estrategia nuestra de sostenibilidad en lo que llamamos ahora 20 compromisos. Hemos estipulado 20 compromisos públicos englobados en 4 grandes áreas, que es donde nosotros creemos que se tiene que trabajar para potenciar o promocionar el turismo sostenible. Nosotros trabajamos, por supuesto, internamente con nuestra propia gestión de emisiones, desde nuestras aerolíneas, que ahora mismo son las más competitivas en gestión de emisiones en Europa, a distintos otros tipos de medios de transporte que tenemos, que es donde más emitimos, y también nuestras oficinas, pero luego trabajamos muy estrechamente con los destinos en los que operamos, que para nosotros es la parte esencial. Trabajar con todos los grupos de interés en los destinos en los que operamos y con todos nuestros proveedores, con todos nuestros colaboradores, es una pieza clave para nosotros para poder fomentar el turismo y el desarrollo sostenible en los destinos. Y especialmente enfocado en minimizar nuestros impactos negativos, pero sin olvidarnos de promover los impactos positivos que tiene el turismo. El turismo es muy importante para muchos destinos como herramienta para crear empleo, para crear riqueza, para generar, mejorar la calidad de vida, y ese es un punto en el que nunca nos podemos olvidar. Minimizar lo que hacemos que impacta más, pero también promover y enfatizar todo aquello que hacemos bien. Y, por supuesto, la última parte importantísima con la que trabajamos en materia de sostenibilidad es con la concienciación, tanto de nuestros propios empleados y compañeros, a quienes llamamos embajadores. Queremos que todos ellos tengan la misma visión y sean conscientes del impacto que tienen nuestras operaciones en los destinos y ellos sean embajadores de sostenibilidad,
como, por supuesto, la concienciación con nuestros clientes. Trabajamos muy duro, hacemos muchísimo trabajo de concienciación en preventa, postventa, en destino, en agencias, en páginas web, en seminarios, para que nuestros clientes también sean conscientes de su participación, de su papel en el turismo sostenible y también recabando sus inquietudes. Y es muy interesante saber, como se está viendo en la tendencia, que cada vez más y más de estos clientes no solo quieren ser más sostenibles o participar de un turismo más sostenible, sino que, vamos a decirlo de una manera suave, exigen o esperan de las empresas con las que ellos contratan sus servicios turísticos que ellos lo sean. Es decir, esto dentro de poco no va a ser un valor añadido, va a ser lo que se tiene que hacer, ¿no? Va a ser algo obligado por todas las empresas de este sector. Cuando se cambia, sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Arantxa. Creo que también has incorporado, ahora haremos el pequeño resumen de los temas clave cuando ya termine el señor Luigi Cabrini para dar esta perspectiva mucho más mundial, nunca mejor dicho, y luego trataremos de ir aterrizando a lo que se puede hacer desde los destinos. Cuando quieras. Sí, muchas gracias, José María. Bien, antes de decir brevemente un poco el rol y lo que la OMT trata de hacer en apoyo a la sostenibilidad, me gustaría primero tratar de entender cuáles son los drivers o las perspectivas sobre la sostenibilidad desde dos puntos de vista diferentes. Uno, el sector público y el sector privado, y en dónde difieren y en dónde coinciden. Lo que yo veo desde el sector público, un administrador público, ya sea a nivel nacional o a nivel local, tiene, digamos, dos responsabilidades. Uno, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales del país y de su región, y dos, la competitividad de su país o de su destino en caso se trate de una autoridad local. Cuando trasladamos la sostenibilidad al sector privado, yo veo un primer elemento, lo mencionó Álvaro en su intervención, reducción de costes. Es decir, la empresa privada tiene que ver a sus costes, cómo puede reducir sus costes, por ejemplo, con cambio de tipo energético, ahorro energético, etcétera, etcétera. Segundo, también la competitividad. Ya no tanto a nivel de país o de destino, sino a nivel de empresa. Ahí es donde hay una coincidencia. Otro aspecto que creo es importante y es un tema que se debatió en un evento en donde coincidimos con José María la semana pasada en Holanda con tour operadores holandeses, es también cómo se comunica la sostenibilidad, sobre todo de la parte del sector privado. Yo creo que hay dos mensajes. Uno que es el mensaje ético al que Arantxa se refería, es decir, tratar de construir una sinergia entre empresa y ciudadano sobre una sensibilización que está aumentando sobre la necesidad de preservar los recursos, sobre todo yo diría en las generaciones más jóvenes, pero yo creo también hay que tomar en cuenta que el turista, el viajero también quiere viajar y disfrutar de sus vacaciones. Entonces quizás hay formas de comunicar esa sostenibilidad bajo los dos ángulos, el aspecto ético pero también el aspecto de calidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de calidad. Un producto sostenible es un producto de calidad. Una playa limpia donde ves a peces y animales es un producto de calidad y al mismo tiempo es sostenible. Una comida local auténtica es un producto de calidad. Y uno de los aspectos que quería justo brevemente mencionar, que se discutió en este evento, es cómo se comunica la sostenibilidad. Hubo un ponente que hizo el ejemplo. Si en la página web de una compañía tú pones calefacción responsable, el que ve la web dice, bueno, yo voy a tener frío en este hotel, mejor me voy a otro lugar. Entonces hay que comunicarlo de otra forma, decir que se utilice energía solar u otro. O dices comida sostenible, bueno, ese es arroz integral con poca sal, medio cocido. Estoy exagerando, pero es importante. Yo creo tratar de pasar un poco los dos mensajes sobre la sostenibilidad y creo importante sobre la calidad. Ahora, para no extenderme mucho más, desde la OMT, entonces, hecha esta premisa, ¿cómo es que tratamos de acompañar esto? Por un lado, con varias investigaciones en turismo y economía verde, hemos tratado de mostrar que se puede ahorrar haciendo turismo sostenible y que ese ahorro beneficia ya sea al sector público o al sector privado. Al sector público porque hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al sector privado porque reduce los costos de energía y otros costos relativos de sus hoteles. Otro apoyo es instrumentos de medición, indicadores, observatorios de turismo sostenible,
el Consejo Global de Turismo Sostenible, del que pienso se hablará más adelante, que es también un instrumento disponible para destinos y para hoteles y para compañías para poder medir y tomar acciones, porque si no mides no puedes tomar acciones. Y finalmente, a nivel global, como Agencia de Naciones Unidas, yo creo dar al turismo, que creo ya se ha logrado, una visión y una percepción más positiva. El turismo es más que una simple ir de vacaciones. El turismo es un sector de desarrollo, es un sector que alivia la pobreza, que tiene que ver mucho con la sostenibilidad social y económica y que es parte también de los procesos globales de Naciones Unidas hacia objetivos de desarrollo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho a los ponentes el tremendo esfuerzo de síntesis, porque tanto a don Luigi Cabrini como a Ana y como a Arantxa, el resumir todo lo que están haciendo en tan poco espacio es muy difícil. Yo voy a dejar 3 preguntas planteadas para que las contestéis cuando mejor os parezca y para que sirvan también un poco para calentar el ambiente. La primera sería, ¿se vende mejor el destino o el producto cuando se hacen estas apuestas por la sostenibilidad? Esa sería una pregunta. La otra sería, ¿los turistas o los ciudadanos lo entienden, lo que se está haciendo cuando les damos códigos? Esto no, irresponsable, se entienden bien. Y la otra sería, estamos en el año, y eso don Luigi lo sabe muy bien, este año es el año del turismo en la comunidad. Durante todo el año va a haber muchísimos eventos en todo el mundo dedicados a cómo el turismo puede mejorar la vida de las comunidades locales. Es el tema central de este año, ver qué se está haciendo. Esto igual es más para don Luigi, aunque seguramente mis compañeras también podrán, qué se está haciendo en ese nivel para que esa mayor sostenibilidad por la que están apostando los destinos y esa mayor competitividad que se supone que viene luego, si realmente se está trabajando en algo para que se pueda beneficiar la comunidad un poquito más en los destinos. Esas son para mí como las 3 preocupaciones centrales, y ya doy la palabra tanto a vosotros y vosotros cuando queráis, como al público presente, donde también hay muchísimas cosas que contar. Bueno, en relación a si se entiende la sostenibilidad como un valor añadido de destino, yo creo que la labor de sensibilización tanto al ciudadano como al turista como al empresariado es fundamental. Sostenibilidad no se trata solo de reciclaje de residuos, es un término muy amplio que incluye pues, esferas relacionadas, como decíamos antes, ¿no? Con el patrimonio cultural y con el desarrollo económico y social. Y lo que tenemos que trasladar es que hablamos de calidad, como decía Luigi. Para nosotros la calidad ha sido el paso previo antes de hablar de sostenibilidad. Está en la misión y en la visión de Gijón Turismo. Nosotros el año pasado, gracias a nuestras empresas, a la involucración del sector, pues éramos distinguidos aquí en Fitur como primer destino en calidad turística, y fue lo que nos permitió ir un paso más, ¿no? Y de lo que se trata es, en términos de turismo, de proporcionar una experiencia única y auténtica que pasa, por supuesto, por la defensa de los valores medioambientales, pero también en una interrelación con el turista que permita convivir con el destino y con los ciudadanos en algo muy propio y que solo en nuestro caso pues Gijón o el territorio puede ofrecer, ¿no? Tenemos que mirarnos hacia adentro y buscar lo nuestro para ofrecerles algo único. No sé si Arantxa también quiere. Sí, yo quería ver, en esencia, el primer mensaje que yo quería comentar es, que ya te lo comenté por escrito, el sector turístico se basa en un producto básico y esencial que es el destino, o sea, haciéndolo simplificado al máximo. Ese destino, evidentemente, alrededor de ese destino digamos que se crea toda la infraestructura turística. Estábamos hablando de turismo, de sostenibilidad y de competitividad. Bueno, para que ese destino sea competitivo, como si fuera otro tipo de producto, tiene que tener una calidad, tiene que tener toda una serie de parámetros. La calidad de un destino turístico, evidentemente, está basada en su durabilidad en el tiempo, en sus recursos, en sus comunidades locales, en sus gentes. Es decir, que para mí la sostenibilidad es un pilar fundamental de la competitividad del sector turístico, y lo que sí que es cierto es que cómo el cliente lo percibe, me voy a la segunda pregunta, o cómo puede el cliente comprender esos esfuerzos que se están haciendo. Es cierto que hay una gran cantidad de mensajes a día de hoy, pueden ser muy confusos,
y puede ser muy complicado conseguir que el cliente entienda esos esfuerzos que está realizando ese destino o toda la infraestructura que existe en ese destino por ser más sostenibles. Para enfrentarnos a este dilema, por nuestra parte, los pasos que hemos intentado llevar a cabo es, uno, juntarnos con otros actores del sector turístico, es decir, incluso nuestros propios competidores, para intentar hablar más o menos todos el mismo idioma. La comunicación, que es la que estaba hablando Luigi, es muy compleja, pero al menos si estamos todos en conjunto, pues podemos más o menos dar unos mensajes similares. Para esto, pues nosotros somos miembros de la TOI, que también está con la OMT, y también colaboramos muy estrechamente con la Global Sustainable Tourism Council, con el GSTC, con el tema de los distintos parámetros que hacen. En la GSTC ellos evalúan tanto certificaciones para hoteles como han establecido un criterio para destinos sostenibles. Nosotros nos tenemos que basar como organización tan grande que somos en parámetros fiables, y esta es una forma de tener un referente fiable para poder transmitir después a nuestros clientes. También he de decir, vamos a hablar un poco con crítica, nos queda mucho camino por recorrer. Es decir, estamos trabajando mucho, pero es muy difícil hacer llegar después al público todo lo que conlleva y el esfuerzo y los beneficios y la mejora en calidad que supone los esfuerzos en sostenibilidad. Abro debate ahí un poco. Muchas gracias, Arantxa. Y antes de que comente don Luigi, me gustó mucho ir antes para recalcar la palabra compromiso, tanto en las dos intervenciones, eso referida a ese compromiso que hay que transmitir también a los empleados y a los turistas, como bien comentabas. Sí, gracias. Una pregunta muy relevante. ¿Se vende mejor? Yo creo que sí, aunque el tema es muy debatido. Hay varias encuestas. Creo que TUI mismo hizo una encuesta hace 2 o 3 años justamente para ver cuántos turistas están dispuestos a pagar más y cuánto más para un destino verde, para un hotel verde. Creo que los resultados eran bastante positivos, pero también no arroja una clara respuesta, ¿no? Lo entienden los turistas. Yo creo, como dije, creo que hay que hacer más esfuerzo en comunicación, en tratar de explicar exactamente lo que es, tratar de ser un poco más inventivos y fantasiosos con nuestro vocabulario, y quizás el término sostenibilidad se ha hecho ya un poco pesado, repetido, y creo quizás tenemos que encontrar algunos elementos alternativos. Pero definitivamente creo que hay una tendencia, y repito, yo creo sobre todo, en mi opinión, es en las generaciones más jóvenes. Yo creo que está en el DNA de los jóvenes, quizás no en la de nuestra generación, realmente entender la necesidad de tener una actitud más responsable. No es solamente una cuestión de moda o de enseñar, de hacer ver de que somos responsables, sino realmente creo que es más integrado dentro de la propia educación y la sensibilidad. Y por último, mencionabas el tema, te agradezco lo has mencionado, del próximo Día Mundial del Turismo, que es Turismo y Comunidades. Yo creo que efectivamente ese es finalmente el lugar en donde la sostenibilidad se desarrolla. Es ahí en donde los pilares que mencionabas, Ana, de económico, social y medioambiental se puede desarrollar, y es ahí donde tenemos nosotros las experiencias, por ejemplo, de los observatorios de turismo sostenible, que son normalmente destinos relativamente pequeños, y creo que es un tamaño, creo, ideal, adecuado, para que se pueda de alguna forma visualizar la sostenibilidad en todos sus aspectos. Así que esperemos, bueno, las actividades que ya nos llevan al Día Mundial del Turismo, tratar de, pues no sé, de presentar casos de éxito y de poder reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias. Así lo haremos, y yo creo que ya es el momento de dar paso a las intervenciones que nos quiera plantear el público presente, donde también hay todo tipo de consultores, agentes, operadores, jóvenes de los que serán profesionales del futuro. Creo que sería muy interesante. Sí, el público tiene también sus preguntas que plantear. Ahí tenemos una. ¿Cómo está organizado el tema de los micrófonos? Espera. Sí, una pregunta, pero yo creo que esta pregunta a lo mejor corresponde para mañana ya, y era pues el tema de lo que son los sellos de calidad. Yo me he dado cuenta que hay sitios o países que reconocen un sello, pero hay otros que no. Y hay hoteles que pagan a lo mejor un pastizal
por conseguir, o sea, pues, para atenderse de la sistemática, digamos, de ese sello, pero porque corresponde a lo mejor un sello conocido mucho en Alemania, pero no en el resto de los países, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer como para unificar criterios para que un sello sea reconocido en todos los hoteles? Por eso te digo, en todos los países. La pregunta se va a contestar mejor en los días posteriores, pero lo único que yo puedo decir, igual Arantxa, por ejemplo, está mucho más metida, o don Luigi Cabrini en el Global Sustainable Tourism Council que yo, pero yo que indirectamente también trabajo con ellos, sí sé que se está trabajando mucho, aunque eso es lento, en el mutuo reconocimiento entre certificaciones para poder evitar justamente eso, que un hotel, si va a 3 mercados distintos, tenga que pagar 3 sellos distintos. Aquí en esta feria hay operadores que están pagando sellos diferentes para Estados Unidos, para Canadá y para Europa. Entonces eso es algo que se pretende hacer, pero como se puede suponer es algo complicado. O sea, ese reconocimiento mutuo, la mutua aceptación, elaborar indicadores comunes, pero por lo que yo he visto en el programa del resto de la semana, se va a incidir un poquito más en ese tema, con lo cual yo creo que me dejaría esa pregunta para cuando se debata directamente el tema, salvo que Arantxa o don Luigi, que están más, quieran comentar algo. Quizás aprovechar, ya lo mencionaste, pero esa es un poco la ambición del Consejo Global de Turismo Sostenible. Esa es una iniciativa, nació en 2008 con criterios para hoteles y turoperadores. 41 criterios que es, de hecho, distilar los 100 y pico más programas de certificación, tratar de tomar la esencia de ellos, reducirlos a 40 criterios, cada uno, por supuesto, con sus indicadores. Y recién hace 3 meses, los mismos criterios adaptados para destinos. ¿Cuál es la ambición del GSTC? Es justamente tratar de unificar criterios, de dar un sello, que de hecho ya se está usando, un sello global, el sello es Travel Forever, que tenga el amparo del sector privado y del sector público internacional, porque el GSTC está la OMT, está el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, están grandes compañías hoteleras, y justamente esa es su ambición. De primero, de evitar cosas adicionales, pero también de dar un poco de clarificación. Hay mucha confusión en los sellos de certificación, cuál es serio, cuál no es serio, quién lo ampara, quién me dice que si te calificas como verde es de verdaderamente. Esa es un poco la ambición de esta iniciativa y está tomando pie poco a poco. De hecho, hay algunos destinos, hay algún evento que tendrá lugar aquí en Fitur de destinos que están siendo reconocidos a través de programas de certificación, porque el GSC no certifica directamente, sino a través de otros proyectos de certificación, como es el Biosphere, que está basado aquí en España, y creo que vamos avanzando y creo que Gijón también se ha inspirado en parte a los criterios y nada, esperemos que este movimiento vaya avanzando y tomando más pie a nivel global. El sello que usted ha comentado es el Travel Forever. El sello que usted ha comentado, como el que va a ser como general, ¿cómo se llama, perdón? Travel Forever está en la página del GSTC Council y es un logo, parece como una huella de un pie. Bueno, lo verás. Ese es un poco el sello que ha sido designado para los que se vayan certificando, acreditando con el GSTC. Perfecto. Entonces, como esa pregunta ya está contestada, ¿hay alguna otra intervención del público? Ahí tenemos una más, perdón. ¿Podéis pasarle el micrófono? Muchas gracias. Buenos días a todos. Para complementar la pregunta anterior respecto a la existencia o no de una homogenización en los certificados o en las referencias internacionales, yo creo que una de las bondades que tiene la propuesta de GSTC es que tiene una visión integral, tiene una visión sectorial que abarca el conjunto de la cadena de valor de todos los elementos que conforman la industria turística. Y es en este sentido que la plataforma que ahora comentaban sobre la certificación hotelera tiene a la vez la certificación también en destinos generales, también en ciudades. Por lo tanto, es capaz de adaptar criterios de carácter internacional a cada una de las partes que corresponden a la cadena de valor. Por lo tanto, una intervención para dar apoyo a esta iniciativa del GSTC para que continúe desarrollando las diferentes partes que conforman la cadena de valor.
Por otro lado, yo creo que son cosas complementarias y no contradictorias entre sí. Creo que hay certificaciones o propuestas de certificaciones que tienen la validez para aquello por lo cual están pensadas y diseñadas, como por ejemplo el ISO 2012-1 de Green Events. Es una iniciativa muy focalizada para los Green Events, pero que tiene un desarrollo normativo y de reconocimiento internacional muy potente, con lo cual entiendo que además de este paraguas general que entiendo que GSTC puede cubrir, puede haber también necesidades o oportunidades en algunos sellos concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, creo que está muy claro y me voy a permitir, como ha podido por fin venir a acompañarnos, nos guardamos si no le molesta al compañero, la siguiente pregunta para un poquito más tarde. Está con nosotros ya don Benjamín Liberov, por suerte, por sus habilidades, sus obligaciones protocolarias ha podido venir, que él es el director nacional de turismo del Uruguay, ha trabajado también muchos años como director de turismo en la ciudad de Montevideo y él pues nos va a hacer su pequeña presentación y enriquece un poquito más este panel que tenemos esta mañana con temas distinguidos también con la calidad de servicio, la enseñanza formal para mejorar esa calidad y algunos proyectos muy interesantes sobre accesibilidad dentro de la sostenibilidad que están desarrollando en Uruguay. Así que don Benjamín, por favor. Bueno, muy buenos días. Ante todo, mis disculpas. En realidad intenté cumplir con lo protocolar, pero todavía no habían llegado los príncipes, así que me excusé y mi responsabilidad por lo menos era estar unos minutos con ustedes. Es bastante difícil a veces intervenir en función de que otros intervinieron antes y no necesariamente sé el contenido de las mismas. De todas formas, si ustedes me permiten, yo querría decir algunas cosas de las cuales a través de los años, que a esta altura son más de 30 trabajando en turismo, he ido aprendiendo, recogiendo. He sido agente de viajes durante 30 años y estoy en la administración pública hace 8. Y de los dos lados del mostrador he aprendido algunas cosas. Algunas de esas probablemente no suenen políticamente correctas, pero en todo caso irán. La primera cosa que efectivamente la sostenibilidad pienso que no es un problema de marketing, sino que llegó para quedarse. Pero con un agregado, yo tengo grandes dudas de si es correcto hablar de turismo sustentable. Porque, desde mi punto de vista, si es turismo como derecho humano, es turismo a secas, sin doble apellido. Lo que no es sustentable no es turismo, es depredación. Y por lo tanto creo que detrás de esa formulación de turismo sustentable hay también merchandising, marketing, venta de productos que a veces son muy difíciles de comprar por aquellos que quieren expresarse como sustentables. Entonces, las ISO, tal cual recién se mencionaban, como otros sellos, los Green, los Ecolabel, etcétera, cuando emprendimientos de pequeña dimensión quieren acceder a eso, no tienen cómo, porque cuestan. Y no es que no cuesten, el valor se lo acepto, pero el problema es que efectivamente hay muchos lugares donde se llevan adelante iniciativas de turismo que son sustentables, no van a tener nunca la denominación de tales y por lo tanto se quedarán fuera por no tener dinero, cosa que pasa con muchas actividades en el turismo, que son muy válidas y no tienen capacidad de ser conocidas y reconocidas. La otra cosa es que si hablamos de sustentabilidad es imposible no relacionarse con los residentes, porque es imposible llevar adelante servicios de calidad cuando quienes trabajan en el servicio reciben salarios mínimos. Por lo tanto, no es aceptable hablar en abstracto del turismo sustentable o como teoría. Hay que también relacionarse con la calidad de vida de quienes efectivamente implementan o concretan o materializan el servicio. No se puede decir que alguien tiene que tener 3 idiomas, manejar diferentes software, conocer de los temas medioambientales y ganar salario mínimo nacional. Y como muchas veces lo que está ocurriendo es que hay más oferta de mano de obra que demanda de mano de obra, eso está pasando. ¿Y dónde está la sustentabilidad de eso? La otra cosa es que hablar de sustentabilidad del turismo sin hablar de planes de utilización de suelo es también algo absolutamente incompatible.
La sustentabilidad del desarrollo turístico y el uso del suelo está indisolublemente unido a la sustentabilidad y la racionalidad del uso del suelo en general. Por eso, sin una ley de suelos en nuestros países, de su uso y de sustentabilidad, es imposible hablar de turismo sustentable. Cuando digo suelo me estoy refiriendo también a las costas y también a lugares que no son a veces, que son áreas naturales o en nuestro caso integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El segundo punto, y que hacía referencia, es que sustentabilidad sin accesibilidad o diseño universal tampoco es posible. Si el turismo es un derecho humano, la sustentabilidad tiene que estar íntimamente relacionada con la accesibilidad y el derecho de todos a acceder al turismo. En nuestro país, todavía, tenemos que decirlo, porque si no lo dijeron en la presentación lo digo, Uruguay, todavía hay sectores de la sociedad que no tienen posibilidad de acceder al turismo. Hay jóvenes que no conocen el mar en nuestro país y no hay 500 kilómetros entre el norte del país y el agua. Es más, cuando yo dirigí en 1992 la ciudad de Montevideo, que son 500 kilómetros cuadrados, 500.000 kilómetros cuadrados, 500 kilómetros cuadrados, el 35% de los niños que iban a la escuela no conocían las playas. O sea que sustentabilidad sin acceso universal al turismo, o por lo menos trabajar para un acceso universal al turismo, no es de recibo. Y si no diseñamos las infraestructuras y el concepto administrativo del tratamiento de la accesibilidad, no estamos hablando de turismo sustentable. Cuando un expediente relacionado con accesibilidad en una administración local o nacional demora más de 24 horas en un escritorio, es porque no hay conciencia de la importancia de la accesibilidad con relación a eso. En nuestro país, que tiene una pirámide de edades similar a la que tiene Europa, dentro de unos 10 a 15 años, va a haber un 40% de la población con personas mayores de 65 años. O sea que cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando solo de turismo, estamos hablando del derecho de los seres humanos de cada uno de nuestros países a acceder a las posibilidades de aprovechar nuestra vida. Porque por suerte, en estos momentos se tienen índices de expectativa de vida. En el Uruguay, 72 años para los hombres, 76 para las mujeres. Y modestamente y hasta egoístamente, el mes que viene cumplo 65, por lo tanto aspiro a poder acceder a muchas de las infraestructuras y aprovechar de la vida de mi país. Sin embargo, si no se prevén a largo plazo las inversiones, es imposible pensar que va a haber turismo y accesibilidad. Por eso los programas con la OMT que estamos intentando desarrollar, particularmente en algunos lugares que por suerte tenemos referencias, por ejemplo, como la de Segovia, en este país, donde son patrimonio de la humanidad y las intervenciones de accesibilidad son más complejas. Pero también tenemos experiencias como las que llevan adelante en Argentina, en las cataratas del Iguazú, de lugares, de áreas protegidas que efectivamente se pueden aprovechar y desarrollar. La tercera cosa que quisiera mencionar sobre la sustentabilidad es los cambios cualitativos que está operando la gestión y la comercialización del turismo. Generalmente en ámbitos como estos estamos hablando de la teoría del turismo. Y como yo digo muchas veces, la mayoría de los que a veces intervenimos a fin de mes no firmamos un cheque para pagarle a nadie. Damos opiniones, pero no ponemos el cheque. Y el turismo es pagar a fin de mes los salarios, la luz, la infraestructura, etc. Eso también es sustentabilidad. Y hoy hay cambios cualitativos desde el punto de vista del fenómeno de la gestión del turismo. Ayer mismo en Excel Tour había un panel sobre las nuevas tecnologías y el turismo. Y si ustedes, alguno participó, si no veían que podríamos estar hablando de pisos diferentes. Los tour operadores en un nivel, la comercialización en otro nivel. Los tour operadores viendo dónde estaban los grandes mercados, sin entrar en contradicción con las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías viendo cómo aprovechaban los nichos para efectivamente tecnológicamente venderle a la mayoría de los que transitamos con móviles, tablets, etc. Eso es parte de la sustentabilidad. Porque, por ejemplo, no se habló nada ayer, y es un grave problema, particularmente para nuestros países,
lo relacionado a la fiscalidad, o sea, los impuestos que están detrás de las nuevas tecnologías para comercializar. En nuestros países, todos los operadores turísticos tienen que pagar por ser registrados, por negociar, comercializar. Sin embargo, viene Booking.com y no le paga un peso a nadie. Entonces, ¿dónde está la sustentabilidad de eso? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo se mueven los operadores, las pequeñas agencias, los pequeños hoteles? Que no solo tienen que pagarle la comisión, sino que tienen que pagar las remesas. Por lo tanto, tenemos un nuevo nivel de problemática de la sustentabilidad. Y por último, porque me dijeron 10 minutos y que no pasara PowerPoint, tenemos los aspectos relacionados a las nuevas tecnologías de forma de contribuir a la promoción, al marketing y a la capacitación en turismo. Uruguay, desde hace 3 años, tiene uruguaynatural.tv, un canal de televisión online. Nosotros, a través de esta herramienta, tenemos la posibilidad de promover en todo el mundo lo que antes no lo teníamos y que económicamente sería imposible. Hoy tenemos acceso desde más de 95 países que permanecen en nuestra página por lo menos 3 minutos y medio viendo videos, ya no imágenes ni folletos, videos, imágenes. Por lo tanto, la seducción tiene la capacidad de hacer, a través de los medios de comunicación, material lo intangible. O sea, hacen tangible lo intangible. Y desde ese punto de vista, también no solo es un problema de marketing y promoción, sino que ese canal tiene que ayudarnos en territorializar la capacitación. Nuestro país es un país de 3.300.000 habitantes, que este año 2013 cerramos recibiendo 2.800.000 turistas, más 400.000 cruceristas, más 400.000 brasileros que no hacen frontera, pero que llegan al territorio nacional. Pero tenemos recursos humanos finitos para capacitar. Por lo tanto, la capacitación a través de este instrumento, que está 365 días, 24 horas trabajando, es una herramienta fundamental, pero también para capacitar en la sustentabilidad de lo que queramos hacer. Aceptando, desde mi punto de vista, más allá de lo que polemicé al principio, de que es válido establecer y difundir las buenas prácticas, no solo para los recursos humanos que efectivamente prestan los servicios, sino para capacitar a los turistas y que no sean termitas cuando llegan a un destino. Muchas gracias y una vez más mi disculpa por llegar tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias por la concesión y el respeto al tiempo, que nos viene además muy bien, y por incorporar un par de variables que no habíamos tocado todavía, que son esa variable de cómo beneficiar más directamente a lo que es la accesibilidad universal y al turismo accesible, que sabemos que es un tema que también le preocupa mucho a la Organización Mundial del Turismo y a los grandes operadores. Incorporadas esas variables, teníamos una pregunta pendiente por acá, primero, luego otra más, y ya intervenimos también las personas de la mesa que quieran compartir alguna cosa sobre lo que ha comentado don Benjamín. Gracias, y muchas gracias al señor Liberov, porque justamente la pregunta estaba relacionada con temas de accesibilidad y de hecho era para saber un poco a nivel de Gijón o a nivel de TUI qué importancia y qué planes habían incluido en sus planes de sostenibilidad a nivel de la accesibilidad. En el caso de Gijón, dentro de esa memoria de diagnóstico que realizamos para la certificación y como instrumento prioritario de político responsable está la accesibilidad. Ahora mismo se está trabajando un plan integral a nivel de la ciudad por un área concreta que es la Concejalía de Servicios Sociales. Estamos trabajando en la accesibilidad de recursos turísticos. Aquí entre nosotros está, por ejemplo, el director del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que tiene planteados itinerarios accesibles. Se está trabajando todo tema de playas. Este verano pues inauguraremos probablemente la playa accesible con sillas anfibio y, bueno, fundamental para nosotros, se está trabajando de forma integrada por el Ayuntamiento para recursos turísticos y concebida pues no con supresión de barreras arquitectónicas, sino de una forma natural, ¿no?
Damos entonces, teníamos otra palabra por allá, otra por aquí y otra por ahí. Buenos días, mi nombre es Soraya Matos, soy licenciada en Tecnología Ambiental, tengo una maestría en Gerencia Hotelera, mi tesis fue Gestión Ambiental de Desechos Sólidos para Hoteles, soy de Venezuela. Mi pregunta es al doctor Cabrini y haciendo referencia a la acotación del uso del suelo del doctor Liberov, dado el cataclismo social que tenemos en mi país, justamente la agresividad se ha volcado hacia los recursos naturales. Tomando en cuenta que justamente el gran potencial que tiene Venezuela está basado en el alto valor paisajístico de sus ecosistemas. Quisiera saber qué planes tiene la OMT dirigidos a países en vías de desarrollo, sobre todo Latinoamérica, donde hay un gran problema del uso del suelo, donde según las últimas cifras de la ONU, 400 millones de personas viven en los bosques lluviosos, para sensibilizar, dado que lamentablemente los servicios ambientales que presta el turismo, la naturaleza, no están en la escala de valores de los ciudadanos, dado el caso de mi país. Y modestamente, mi percepción y mi opinión es que los nuevos profesionales del turismo tienen que tener una gran carga social, una gran vocación de servicio para poder revertir estos impactos ambientales que se están originando. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ha tocado algunos de los puntos fundamentales sobre lo que es la ecuación del desarrollo territorial del turismo y lo que mencioné muy brevemente en mi intervención, cuáles son un poco los roles y responsabilidades de un sector público y de un sector privado. Yo creo que el sector público, con el apoyo en la medida de que se pueda proporcionar de organismos internacionales como la OMT, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es justamente de determinar un poco el uso del territorio. Yo creo que ese no es algo que hay que dejar al sector privado. Lo que es planes de reordenación territorial, utilización de costas, por ejemplo, yo creo que eso es definitivamente algo que pertenece a la esfera pública y que tiene que estar, por lo tanto, objeto de unas direcciones generales de estrategia de turismo sostenible. Yo creo que hoy en día no hay, que yo sepa, ninguna estrategia de turismo que no lleve la palabra sostenible. Y en eso me remito un poco a lo que decía Benjamín. Y creo que es impensable hoy en día tener cualquier estrategia, utilización, ordenación del territorio que no tome en cuenta esos factores. Pero por el otro lado, yo creo que también es importante de que el sector privado, que es finalmente el sector que invierte y que lleva el dinero, y creo sea alineado con esas directivas y con esas iniciativas. Y creo que esto, en mi opinión, es un progreso que hemos visto en los últimos 10 o 15 años. Yo creo que las grandes compañías hoteleras, grandes tour operadores, la iniciativa de tour operadores de la OMT es un ejemplo, se están dando cuenta que efectivamente no hay una dicotomía entre la inversión y el beneficio económico de mediano y de largo plazo y una utilización del territorio que tome en cuenta la necesidad del territorio, las necesidades sociales, un desarrollo equitativo que no cree nuevos marginados, porque se puede crear riqueza en un territorio donde no había y la familia que antes era normal puede ser considerada una familia pobre. Todos esos son elementos en que yo creo hay responsabilidad principal del público, pero definitivamente, en mi opinión, con alianzas y partenariados con el sector privado. Y por supuesto, parte de la OMT, pues estamos disponibles a apoyar, que lo hacemos, planes específicos de desarrollo, master plans, etcétera, tratando pues, de integrar esos elementos de la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Luigi. Tenemos dos cuestiones vivas todavía y todavía hay tiempo para algunas más. Por ahí estaba. Hola, buenos días. Me llamo Chantal Álvarez y soy estudiante de turismo. Estoy en el último año. Mi pregunta es para Benjamín Liberov, el director nacional del turismo de Uruguay. Estoy muy interesada en el ecoturismo y en la gestión de parques naturales y áreas protegidas de Uruguay. Y mi pregunta es,
¿qué aportaciones se recogieron en la consulta pública para el Plan de Turismo Sostenible en Áreas Naturales y Protegidas de Uruguay, elaborado por UNIT y Dinama en el año pasado, que se realizó en marzo? Bien, te agradezco la pregunta. En realidad, el Plan de Desarrollo Estratégico 2020 comenzó en el año 2008 a ser tratado. Han participado, como en general participan, diferentes actores de las entidades gremiales, organizaciones públicas, etc. Probablemente tú te estás refiriendo al de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es la Dinama, tal cual tú mencionas, no la vinculada al turismo. Hemos participado nosotros en el trabajo preparatorio y, de hecho, en estos momentos se está desarrollando las directivas de gestión de las áreas protegidas. El Uruguay había aprobado en el año 1996 la ley de áreas protegidas. Hasta el año 2006 no se había reglamentado. O sea, fue la administración que comenzó en el año 2005, presidida por el doctor Tabaré Vázquez, que comenzó la reglamentación y hoy tenemos 9 áreas integradas al sistema nacional y hay 8 creo que están en proceso de, y por otro lado, efectivamente las directivas se van a, en marzo pienso yo, que las directivas de gestión van a estar implementadas. En particular hay una que es Quebrada de los Cuervos, que es la primera que tiene directiva. Hemos participado, estamos trabajando en nuevas infraestructuras que tienen que ver con la caminería, la forma de participación de los residentes junto con la administración e incluso pensamos que se convierta Quebrada de los Cuervos en un centro regional sobre temas y tratamientos de la biodiversidad en el Mercosur a los efectos de que ese lugar tenga una sustentabilidad económica, porque no hay problema de que las áreas protegidas le pongamos un alambre y queramos que estén resueltas, que están protegidas, sino que justamente trabajando con los residentes logremos avanzar en ese sentido. Seguramente este año hay elecciones en nuestro país, en octubre. La próxima administración va a tener que hacer una revisión del Plan General 2020, en la cual ya lo haremos con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas trabajando de otra manera. Y por otro lado, nosotros prestamos bastante atención a una línea de trabajo que denominamos que toda área productiva prioritaria para el país tiene que poderse mostrar turísticamente. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en el Uruguay ahora se plantan olivos, hay vid, etcétera. Eso tiene que ser producto turístico. Y dentro de las áreas naturales, muchas veces no quiere decir que son intocables. Quiere decir que tienen que tener una gestión sustentable en el tiempo, sin comprometer el futuro, y por lo tanto pueden haber producciones dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es lo que estamos tratando de hacer y bueno, desde la página web o lo que sea, se nos pueden remitir las consultas que sean, estamos abiertos e interesados, porque incluso para nosotros, aún en la discrepancia, es muy importante que la sociedad civil plantee sus dudas sobre las cosas que estamos haciendo. Porque no es un dogma, ni tenemos razón, y además es construcción de conocimiento la que estamos haciendo. Y es imposible construir conocimiento sin la participación de la sociedad civil. Así que desde ese punto de vista, bienvenido sea. Muchas gracias, Benjamín. Sé que tenemos otra pregunta pendiente por aquí. Y como nos quedan 10 minutos, después de esa pregunta, si no hay otra, dejaríamos una última frase y unas últimas sentencias que quieran pronunciar nuestros ponentes. Por favor, la pregunta estaba por este lado, si no recuerdo mal, aquí, eso es. Bien, mi pregunta va primero para la señora Arantxa, que ha comentado que tienen un sistema de gestión de emisiones para las aerolíneas que trabajan con ustedes. Y me gustaría saber, ya que Hotelbeds y TUI Travel está involucrado no solo en el transporte, sino en toda la experiencia global del turista, en la acomodación y en otros productos turísticos en destino, si hay alguna manera o tienen previsto el cálculo de la gestión de la emisión, o sea, de la huella ecológica y gestionar esa emisión del turista en su experiencia global, no solo del transporte, ¿no? Bueno, un momento porque voy a hacer la pregunta entera. Luego, a nivel, trasladando desde el ámbito privado, que sería el caso de Arantxa, al nivel más de destino y de ámbito territorial, esa misma cuestión,
es el caso de la comunicación de la sostenibilidad a la hora de gestionar un impuesto verde, ¿no? Un impuesto sostenible para el turista, que hemos tenido casos de fracaso, ¿no? En el caso de la ecotasa de Baleares, por ejemplo, nadie entendió, o sea, la comunicación falló totalmente porque era un impuesto público gestionado por agentes privados, o sea, era la empresa la que tenía que recaudar un impuesto público y que luego después el gasto que se hacía de lo recaudado pues era un poco oscuro, ¿no? No quedó claro y al final la medida fracasó. Me gustaría saber si ya hay casos de éxito y cómo funcionan y si la OMT tiene algún programa o una vía de investigación en este sentido de cómo mejorar la comunicación de un impuesto verde, ¿no? Hacia el turista y cómo se implanta y si hay casos de éxito, ¿no? Después, porque yo solo conozco el caso del fracaso. Y luego simplemente comentar a nivel global lo que ha dicho Benjamín. Primero, gracias por quitarle un poco el cartón piedra al tema de la sostenibilidad, ¿no? Porque a veces es un poco, digamos, un término para quedar bien, ¿no? Y a veces se echa de menos un poco de sinceridad en estos temas, ¿no? Y también gracias por no pasar el PowerPoint también, me gustaría hacer un apunte que es el tema de la democracia y el turismo, ¿no? O sea, el turismo debe ser democrático y me gustaría que desde los agentes implicados y desde la Organización Mundial del Turismo hubiese vías de investigación, de comunicación para mejorar la imagen de los destinos de masas. Porque yo creo que los destinos de masas, en el caso de España, sigue siendo la base de nuestra economía, no solo del turismo, sino de la economía de toda España. Y yo creo que sustituir el turismo de masas por una actividad económica alternativa que genere el mismo beneficio económico, pues sería igual de desastroso para el medio ambiente. Y luego también yo creo que el turismo de masas ha permitido que las clases bajas y medias de Europa disfruten de sus vacaciones, ¿no? Y también es el principal generador de empleo. Creo que para que puedan los ponentes responderte la pregunta no puede ser tan larga. O entonces, si la pregunta es muy larga, las respuestas serán muy cortas. Entonces, sí. Desde el nivel empresarial a nivel de destino y a un nivel más conceptual, ¿no? Bueno, simplemente os digo eso, de que yo creo que desde la Organización Mundial del Turismo también se debería potenciar el mejorar la gestión y la imagen de los destinos de masas, ¿no? Que a veces se olvidan un poco y simplemente se ponen como contrapartida de lo que es el buen hacer, ¿no? Bueno, pues ya está, gracias. Gracias. Vamos. ¿Empiezo yo? Vale, intentaré ser breve, que nos quedan 5 minutos. Con respecto al cálculo de emisiones, como bien he comentado, nosotros, por ejemplo, en el tema de las aerolíneas, el sistema de gestión que tenemos es muy eficiente, pero porque las aerolíneas son propias. Es decir, tenemos todo el poder sobre ellas, es decir, son nuestras, entonces podemos conocer cada mínimo detalle que sucede y podemos hacer los cálculos pertinentes al respecto. Con respecto a lo que comentabas de Hotelbeds, por ejemplo, que es una de nuestras múltiples empresas o marcas del grupo, somos intermediarios. Entonces, al no ser los propietarios de esos hoteles ni de esos servicios en destino que operamos o que damos a los clientes, en muchos casos no tenemos toda la información. Entonces, nuestro primer paso, lo primero en lo que estamos trabajando es con nuestros proveedores para valorar, para ayudarles y animarles a que empiecen a utilizar sistemas de gestión eficiente, a que empiecen a ellos mismos calcular las emisiones para luego esa información podernosla transmitir, pero nosotros no la tenemos de primera mano. Entonces nos resulta muy complejo hoy, el poder darte o darle a un cliente el cómputo global, ¿no?, de las emisiones que genera todo su viaje. Sin embargo, partes del grupo TUI, que son nuestras tour operadoras, en partes ya lo están realizando este cálculo en aquellos, se llaman paquetes, en aquellos tipos de viaje empaquetado, en el que casi todo el servicio es provisto por empresas propias. Entonces, esto sí que ya estamos trabajando en ello y, de hecho, en muchos casos estamos hasta compensando las emisiones en muchas partes, ¿vale? Pero bueno, a nivel, como has preguntado más específicamente Hotelbeds, el problema de la intermediación es el que tiene. No somos los gestores de esos productos, no podemos conocer toda la información al respecto. Bueno, telegráficamente, pues acaba.
Bueno, lo metí directamente, no estamos nosotros en la comunicación directa al consumidor. Yo hice algunos ejemplos, pero desde lo metí un poco los mensajes que tratamos de pasar sobre turismo y sostenibilidad son, primero, que sostenibilidad no va reñido con crecimiento responsable, que es posible crecer responsablemente, y ese es el primer mensaje. Segundo, que sostenibilidad no implica coste adicional, y que de hecho las investigaciones que hemos hecho sobre turismo en economía verde nos dicen que las inversiones tienen un retorno muy breve, 2-3 años, inversiones en energías, inversiones en agua, etcétera. Y en tercer lugar, hemos tratado también de traducir sostenibilidad en algunos conceptos más claros. Hemos declinado la sostenibilidad en 12 objetivos que no voy a decir ahora, pero para que también se pueda entender en el lenguaje común cuando se dice sostenibilidad exactamente qué es lo que se entiende. Yo creo que nuestro trabajo es a ese nivel y después ya es directamente al sector privado y a desarrollar unas estrategias de comunicación directamente para los consumidores. Voy a tratar de ser bien breve. La primera, el comportamiento del consumidor con relación a la sostenibilidad muchas veces es esquizofrénica. Quiere sostenibilidad, pero no está dispuesto a pagar por ella. Y con relación a ejemplos, yo creo que Fernando de Loroña es un ejemplo de tasa exitoso. En principio, exitoso. Primero porque tiene limitación en número y segundo porque tiene una tasa. Por lo tanto, creo que ahí hay un camino posible o relativamente lógico. La otra cosa es que hay también una situación en la cual las tasas a los turistas de sostenibilidad han tenido problemas prácticamente, efectivamente, en todos lados. Sin embargo, mucha gente está dispuesta a comer alimentos orgánicos que tienen precio más alto. Y hay un segmento que lo hace. Por lo tanto, es racional pensar que también destinos que tengan determinado esfuerzo con determinadas características deberían tener determinados valores. Ahora, lo que también estamos acostumbrados como consumidores es a que nos cobren tasas que después no se revierten efectivamente para el desarrollo. Algunas aéreas son escandalosas a esta altura, ¿no? Que dicen que son usadas, no estoy hablando del operador que recién me precedió, algunos países que cobran tasas que después nadie sabe si efectivamente las usan ni en qué las usan. Y el tercer punto es sobre el turismo de masa. O sea, yo no tengo un problema con que haya turismo de masa, al contrario, me parece muy bien que pueda haberlo. El problema es con qué criterio se organiza y de qué forma se practica. Y entonces también ahí hay educación al consumidor, que es una parte muy importante. Porque cuánto gastamos las administraciones muchas veces en limpiar lo que los consumidores dejan en una playa. Y eso sale del bolsillo de todos nosotros, no es que viene alguien, imprime billete para pagar eso. Y eso después genera inflación, genera déficit, y muchas veces son lo que dicen, bajen el costo del Estado, pero demandan de que efectivamente las playas estén limpias. Por poner ejemplo la playa, que es el más claro de todo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no creo que necesariamente, y me adhiero a lo que plantea Luigi, o sea, hay formas de hacer desarrollo sin que comprometer el futuro. Y esa es nuestra, o debe ser las orientaciones que tiene una administración y desde la OMT se tiene que seguir. Respecto a la democratización del turismo, creo que ahí habría que tener otro debate. Si estamos hablando de quienes dirigen y las empresas que participan en las grandes orientaciones del turismo, o estamos hablando en generar una masiva participación de los ciudadanos en el turismo. Ambas cosas tienen respuestas distintas y me parece que da por lo menos para otra actividad que no es esta y sobre el final. Muchísimas gracias. Pues yo ya, si ninguno de los ponentes quiere decir nada más, que yo creo que ya, como estamos sobre el tiempo, nos vemos obligados a concluir. Agradecer de nuevo a Fitur Green y a la OMT su aportación y el que podamos estar todos aquí presentes. Agradecer a los ponentes y también recordarles que todavía durante toda esta semana muchos de los temas que han salido aquí y que lógicamente no se han podido tocar a fondo se van a seguir tratando dentro de Fitur Green. Hay otros eventos como el propio que organizamos nosotros, que hemos repartido alguna documentación por ahí el viernes, el Seminario Turismo Responsable, y durante todo este año va a haber una serie de eventos en todo el mundo y en España, el Día Mundial del Turismo Responsable, el Foro Internacional
Internacional de Turismo Responsable que se celebra en Chile, el Día Mundial del Turismo que celebraremos aquí en Madrid y en otros lugares del mundo, que estará centrado, como decíamos, en turismo y comunidad. Es decir, va a haber muchísimas ocasiones de volvernos a encontrar y de seguir debatiendo todo este tipo de temas, y de todo ello serán convenientemente informados. Muchísimas gracias a todos y cerramos este panel.